Bienvenidos, estudiantes de filosofía. Para esta semana entramos a ver la lectura de José Luis Pardo titulada La figura del filósofo. Queremos responder a dos preguntas con esta lectura. La primera, ¿quién es el filósofo? Y la segunda, ¿qué hace el filósofo? Vamos a ver si con el artículo de José Luis Pardo podemos responder a esas dos preguntas. El autor empieza su artículo haciendo referencia a una de las figuras más relevantes de la filosofía, como lo fue Sócrates, el filósofo griego, quien era percibido con extrañeza por los ciudadanos atenienses. Aunque Sócrates se sintiera orgulloso de pertenecer a la polis griega, sus compatriotas lo acusaron de impiedad, porque sus creencias no eran las mismas que las de ellos. Debemos entender por polis griega una ciudad pequeña que tiene un poder centralizado. En Grecia no existía lo que ahora se conoce como Estado-nación, sino que existía la ciudad-estado. Era un estado básicamente pequeño, muy homogéneo en cuanto al tipo de ciudadanos que pertenecían a ese estado. Pues bien, estábamos diciendo que Sócrates era percibido con extrañeza por sus compatriotas porque pensaba distinto. ¿Por qué surge esto? Porque la cultura establece los criterios por los cuales juzgamos las cosas. La cultura establece cómo se evalúa, por ejemplo, la virtud, la justicia, la verdad o la libertad. Quien se atreva a juzgar esas cosas de otra manera a como lo hace la cultura a la que se pertenece, será percibido obviamente con extrañeza. Y eso era lo que hacía Sócrates. Buscaba nuevas definiciones sobre la virtud, sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la libertad y sobre otros conceptos, dado que para él no le convencían las definiciones sobre esos conceptos que daba la cultura a la que él pertenecía. Ahora, estábamos diciendo que la cultura establece los criterios por los cuales evaluamos las cosas. Resulta que la cultura establece esos criterios siguiendo los parámetros de quienes tienen el poder para imponer la cultura. Por ejemplo, quienes tienen poder definen qué es lo justo, qué es lo verdadero. Los fundadores de la filosofía lo que hicieron fue ir más allá de esos criterios para atender al modo mismo de ser de las cosas. Los primeros filósofos no querían juzgar las cosas desde criterios subjetivos. Cuando hablamos de criterios subjetivos, en este contexto estamos refiriendo a los criterios que son impuestos por un determinado grupo de personas para favorecerse, sino que buscan definir las cosas, juzgarlas desde criterios objetivos, atendiendo al mismo modo de ser de las cosas. Por eso es que buscaban la universalidad, aquello que es válido para todos. Buscaban valores universales, no solo valores particulares válidos para una cultura determinada. Por eso es que la vez pasada yo los puse a reflexionar acerca de lo que es una ética universal. Los filósofos siempre han estado interesados en lo universal, en conocimientos universales. Y la ética sería un conocimiento
sobre verdades universales acerca del comportamiento moral de los seres humanos. Para Sócrates tenía que haber una única definición para cada valor. Ya vimos el valor de la verdad, el valor de la justicia, virtud, libertad. Ahora bien, ¿cómo se podría acceder a esa única definición? Pues bien, Sócrates propuso como método para conocer la verdad de esos conceptos la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica en Grecia era una palabra que se empleaba para describir el oficio de las mujeres que ayudaban a otras mujeres a dar a luz. La mamá de Sócrates era una partera y entonces se dedicaba a la mayéutica. Sócrates utilizó este término para describir lo que él hacía en Atenas, que era ayudar a las personas a que dieran a luz, pero que dieran a luz el conocimiento, que dieran luz a la verdad. Ahora, hablamos de que Sócrates enseñaba por medio de este método conocido como la mayéutica. Y Sócrates estaba muy interesado en diferenciarse de otros tipos de personajes que en ese tiempo había, que eran los sofistas. Los sofistas también se conocían como maestros de la virtud. Y Sócrates quería diferenciarse de ellos porque ellos se quedaban con los conceptos establecidos por la sociedad y se dedicaban a enseñarlos. De hecho, cobraban por sus enseñanzas. Mientras que Sócrates no, más bien incentivaba a las personas a pensar por sí mismas. Para José Luis Pardo, los filósofos no son producto de una sociedad y una cultura en crisis, como usualmente se ha dicho, sino que los filósofos lo que vienen a hacer es a poner a esa sociedad y a esa cultura en crisis mediante sus preguntas, poniendo en cuestión los saberes establecidos. Todos, en cuanto a personas, en cuanto a ciudadanos, incluso en cuanto a profesionales, deberíamos aprender a cuestionar, a hacer preguntas como lo hacen los filósofos. Pero para ello se necesita un espíritu libre e independiente. Un espíritu que no tenga miedo a las represalias, a la reacción negativa que puede suscitar por parte de los agentes del orden. Para finalizar, hay que reconocer que para algunos la filosofía no tiene una utilidad fácilmente visible, pero ello es debido a que en muchos casos la utilidad de la filosofía no puede verse desde la sociedad y la cultura imperantes. Hay que ir, por tanto, más allá de lo establecido para ver su valor. La filosofía realmente no tiene utilidad, pero sí tiene valor, como el arte. Ahora, con estas reflexiones acerca de la lectura de José Luis, queremos saber si logramos responder a estas dos preguntas. ¿Quién es el filósofo y qué hace el filósofo? Resulta que esas preguntas están estrechamente relacionadas. ¿Quién es el filósofo? El filósofo se va a definir por un ethos, como lo dice el autor, por una serie de valores que lo caracterizan. Valores que definen su actitud ante las cosas, su actitud ante la vida. ¿Y qué es lo que hace el filósofo con esos valores y con esa actitud ante la vida? Pues bien, buscar
el conocimiento, intentar acercarse a la verdad. El filósofo, a diferencia del sofista, no, y a diferencia también de los sacerdotes o los sabios, no puede afirmar que él ha llegado a la verdad, que él posee conocimientos ya establecidos, certeros, sino lo más que puede afirmar es que él aspira a tener esos conocimientos y busca la manera para acceder a esos conocimientos de la manera menos desprejuiciada posible. Pues bien, espero que les haya sido de utilidad esta exposición del artículo de José Luis Pardo titulado La figura del filósofo. Creo que lo más importante que podemos aprender del filósofo es a hacernos preguntas. ¿Qué clase de preguntas debemos hacernos? Bueno, eso es un poco difícil de determinar. La experiencia muchas veces nos va a indicar dónde es que tenemos que buscar, dónde es que tenemos que preguntar. Pero una actitud crítica es lo que primero debemos asumir para poder aspirar a hacer preguntas como el filósofo, para alcanzar no solamente la verdad, sino para alcanzar otros valores como la justicia, como la libertad, incluso la belleza. Con esto estamos terminando lo que teníamos programado para esta semana. Nos estamos viendo. Saludos.